le corto la llamada. Bueno, la resistencia es ejercida por el peso de la cabeza, el tronco superior. En realidad acá la resistencia, ¿qué es lo que nos va a dar? Es la posición que nosotros tengamos en los brazos. Esa va a ser la gradación o la puntuación, en qué valor está, si es un normal, es un bueno o es un regular. En realidad te lo va a dar la posición de los brazos. La flexión de la cadera proporciona una fuerte resistencia contra los abdominales. Por eso en algunas personas se hace justamente esa flexión, esa leve flexión, que se le pone un rodillito abajo de las rodillas como para tratar de liberar un poco la cadera y que no tenga tanta participación. Si nosotros lo tenemos con las piernitas extendidas, como yo les decía recién, vos podés tener tranquilamente unos abdominales débiles, pero si ahí los flexores de la cadera van a ser mucho más fuertes. Entonces van a hacerlo el movimiento, perfectamente lo pueden hacer. Pero no porque trabajó los músculos abdominales, sino porque están haciendo fuerza los flexores. Sí nos damos cuenta en la columna, como viene más arqueada, ¿no? Marca más. Bueno, para el valor normal, las manos van a estar entrelazadas detrás de la cabeza. Y mantenerse flexionados mientras inicia la flexión de cadera hasta llegar a la sedestación. O sea, ubicamos las manitos atrás, cruzadas por detrás, los coditos que queden bien abiertos, que miren hacia afuera, hacemos la iniciación del cuello para empezar a hacer el movimiento, y una vez que hicimos eso, empezamos a despegar los omóplatos. La prueba se va a completar cuando el paciente se sienta. Hacemos ahí todo y que complete ese movimiento de flexión. ¿Sí? El bueno, manos cruzadas por delante del pecho, igual que el anterior. O sea, igual que el anterior es que va a tener que hacer lo mismo, ¿no? O sea, ahí flexiona la cabecita, levanta y hasta que completa todo el movimiento sentado. El regular más, los brazos van a estar extendidos hacia adelante, un regular más, y el paciente será capaz de flexionar la columna, conservarla flexionada, mientras inicia la fase de flexión de cadera y se llega a la sedestación. Y el regular, brazos extendidos hacia adelante, el paciente es capaz de flexionar la columna, pero no puede mantenerse al intentar flexionar. Entonces, por ahí en el regular, lo va a poder hacer el movimiento, puede ser completo, lo va a hacer porque la tabla de Kendall, un regular, lo puede hacer. Lo que pasa es que empieza a poner resistencia. En vez de ir los bracitos hacia adelante, generalmente van a ir acompañando el tronco. Y en ese valor regular se le va a pedir simplemente que haga la acción y ahí se queda y vuelve. En cambio nosotros vamos a hacer repeticiones para hacer justamente esa resistencia. Bueno, ahí la mostramos. Bueno, fíjense que ahí está extendido. Le estaría faltando un rodillito, en todo caso en la parte inferior, y vemos para el valor normal, como sería cuando inicia la prueba y cuando la finaliza. En la parte final se le puede, una vez que, ¿se acuerdan que decía? Una vez que inició, que levantó la cabeza y que pegó los hombritos, recién ahí se le puede aplicar una una fijación que puede ser, como lo está mostrando ahí, o el kinesiólogo ubicado lateralmente. Vos te podés ubicar lateralmente y hacer la fijación. En el caso del bueno, vamos a ver que lo hace con los brazos en el pecho, pero también va a llegar a la sedestación. El bueno llega. El regular, los brazos quedan hacia adelante, ¿sí? Todo esto después se le aplica fijación, para poder, una vez que levantó, fijación, si no, cuesta muchísimo. Y bueno, y después estaba regular más, era con los brazos hacia adelante, que sería ese, y después está el regular menos, sí, regular menos, no, regular más y regular. Y ese sería más que nada un regular más, y el regular que hace, pero no va a completar sentado, ¿sí? Este sería como la posición de partida para los dos regulares. ¿Cuál va a ser la diferencia?
que el regular más se sienta, llega a completar la sedestación, y con el regular va, lo hace y no se pide más. Con todos los otros, nosotros hacemos la valoración y pedimos repetición, chicos. No es que o sea, en eso sí nos vamos a basar en la tabla de Kendall. En el normal, la resistencia ya van a ser los brazos, entonces la posición de los brazos, nosotros no vamos a estar poniendo externamente otra resistencia. Y ahí se piden 10 repeticiones, para el paso normal. Un bueno también tiene próximo a 10 repeticiones. En lo regular ya estamos hablando entre 6, 7 repeticiones, 5, 6 repeticiones. Acá la graduación de la resistencia te la da la posición de los brazos. Profe, entonces el regular solo no se le pide repeticiones. No, que lo haga, que pruebe de hacer la prueba, vos ves, lo hizo y no le vas a pedir repeticiones. Si bien nosotros sabemos, no llega a sentarse. Esa es la diferencia, que no llega a sentarse. Cosa de que en el regular más sí logra la sedestación. Eso sería para abdominal superior. Ahora vamos a ver abdominales inferiores. Para los abdominales inferiores, la capacidad de ellos, nosotros nos vamos a dar cuenta en realidad, o de la potencia de los abdominales inferiores, todo va a depender de cómo esté la columna lumbar de nuestro paciente. La columna lumbar tiene que estar permanentemente derechita, lo más próxima a lo que es la camilla. Cuando nosotros hacemos desde la posición vertical, empezar a hacer ese descenso, la columna lumbar tiene que estar pegada. Cuando empezamos a notar que se empieza a arquear, hasta ahí es donde llega la posición, ¿sí? La graduación que ustedes ahora van a ver para la parte inferior está marcado a partir de un valor regular, y cuanto más vas bajando es normal. Estamos hablando de normal, que son los últimos 15 a 20 grados de movimiento, ¿sí? Entonces, en ese rango de movimiento, pero para eso y llegar a esa posición, yo tengo que ver que la columna lumbar esté lo más derecha posible. ¿Cómo nos damos cuenta? Podemos poner la mano por abajo. Si nosotros podemos poner la mano por abajo y pasa lo más bien, y levantarle un poquitito las piernas, porque no está en esa valoración, no está en esa graduación. Entonces, la potenciación o la graduación en este caso acá va a depender de la potencia que tenga la musculatura, manteniendo el raquis lo más derecho posible. Depende de la capacidad para presionar apretando la región lumbar sobre la camilla, manteniendo la plana contra una resistencia que aumenta cuando se hace el descenso de las piernas. ¿Cómo va a ser esto? El paciente, voy un poquitito para adelante para que ustedes vean, ¿ve? Nosotros vamos a basarnos en eso. La prueba, ¿cómo va a ser para hacer abdominales inferiores? Hay de dos maneras. La posición del paciente, un poquito supino. Nosotros podemos llevarle las piernas al paciente y ubicarlo vertical, o le pedimos que de una lo haga. Nosotros lo vamos subiendo y se lo vamos llevando hasta que llegue vertical, o le decimos al paciente que de una lo haga, y ahí ayudamos un poquitito también para ubicarlo en la posición de prueba. Por eso vamos a evaluar abdominales inferiores. Entonces, ¿cómo se evalúan? Descendiendo las piernas. De ahí nosotros sabemos. ¿Cómo sabemos si están bien? Porque la columna tiene que estar derecha. Cuando hay debilidad, se arquea la columna. Cuando ellos están bien, queda recto. Entonces, es lo que yo les digo, esa parte, fíjense, la ayuda nuestra que podemos para confirmar eso es metiendo la mano, no queda otra. Comprobar. O si la persona está con ropa que nosotros nos damos cuenta, si tienen vestidos comunes, tienen que poner la mano. Y si no, si están con una malla o con un short, con una calza, uno lo puede ver. Ahí te das cuenta también. Ubicamos en 90 grados, que ahí sería un valor regular, y de ahí va descendiendo, que es lo que yo les decía. Nosotros vamos viendo que esa angulación final, si estamos acá, que son más o menos entre 15 grados,
está en una valoración normal ese paciente. Y ahí va subiendo, tenés bueno, que ya son 30 grados, un bueno menos 45, un regular más 60, el regular, en realidad hay un regular menos que viene a ser 75 y el regular que lo dejas ahí. Sería el regular 90, y de ahí va bajando. Ahí hay algo más, sí, regular más. Bueno, menos, me comí. Y vamos viendo esa graduación. Esa graduación, ustedes ahora lo miran, pero en realidad después ya te sale automáticamente. Vos ya lo ves y uno se da cuenta, ¿no? En la altura en que está, y decís, bueno, está más o menos 15 grados, y bueno, vamos sacando la valoración. Vamos un poquito para atrás. Fijación no necesita. Se le puede pedir, generalmente la prueba va a estar con las manitos en el pecho, que así hace la valoración, pero acá puede tener una ayuda que es que el mismo paciente se sujeta en la camilla. Si ven que por ahí les cuesta o no puede desplazar, puede tener una sujeción externa. Pero también ya tiene que haber comenzado a hacer el descenso. La fuerza se puntúa en función a la capacidad para mantener la zona lumbar plana sobre la camilla, mientras desciendan lentamente las piernas. Eso es lo que decíamos recién. Y acá hay que tener en cuenta estos aspectos, porque bueno, eso también ayuda a la evaluación. En niños pequeños, o sea, estamos hablando 5, 6 años o menores de 14, en realidad, se trata de no hacer esta prueba. Y eso es por la contextura que ellos tienen. Ellos generalmente las piernitas son livianas, entonces van a hacer el movimiento y a nosotros nos van a confundir porque lo van a hacer con total normalidad. Y la actitud que ellos tienen, o sea que no van a tener inconvenientes. Por eso no se hace una valoración en niños pequeños. Sí, recién la vamos a poder hacer después de los 14 años en adelante, 14, 16. Los hombres generalmente van a tener una valoración normal y las mujeres una puntuación buena, valor buena. Y eso nosotros teníamos que considerarlo normal, porque por ahí se me dice, mira, hay un montón de papers o investigaciones científicas donde han probado y comprobado que la mayoría de las mujeres llegan a un valor bueno. Entonces, como nosotros tenemos valoraciones que son subjetivas, entonces yo ya sé que si llego a esa valoración, lo tengo que considerar normal. Eso va a ser normal, porque hay muchas investigaciones que indican de que las mujeres generalmente sí, van a tener esa valoración. En el caso de los hombres se va a poder exigir un poquito más porque también una buena población tiene valoración normal, entonces bueno, se va a exigir eso, se va a exigir de acuerdo a lo que se puede. Pero eso, tenerlo presente en el momento que nosotros vamos a hacer las valoraciones. Bueno, y esto, la posición en realidad la va a dar hasta donde llegan las piernas, ¿no? Normal, bueno más, bueno menos. ¿Está claro eso? Extensores de la espalda. Para los extensores de la espalda, el paciente se va a ubicar de cúbito prono. ¿Quiénes son los músculos? Eso también lo dijimos hoy, cuando hablaba de los abdominales, los erectores de la espalda, extensores dorsales, dorsal ancho, cuadro lumbar, trapecio. Todos esos son los que nosotros, los espinales, en realidad son los erectores, ¿no? Son los que vamos a estar valorando cuando nosotros hagamos esta prueba. Posición del paciente con las manos unidas detrás de las nalgas o detrás de la cabeza para hacer la prueba. El movimiento va a ser la extensión con, digamos, la máxima amplitud que pueda esa persona. Va a estabilizar con firmeza el miembro y los miembros inferiores sobre la camilla. Y la resistencia, en este caso, también te la vuelve a dar la posición que nosotros ubiquemos nuestras manos, nuestros brazos. Tenemos valoración normal, que es la capacidad
para completar el movimiento y mantener con las manos atrás de la cabeza. También esa prueba se puede considerar normal, como dice allá arriba, el movimiento de la prueba o la posición del paciente. Como normal, nosotros podemos pedirle a nuestro paciente que lo haga de esta manera, ¿sí? O que se lo ponga detrás de la espalda, de esta manera. Porque de cualquiera de las dos maneras está ofreciendo mucha resistencia el posicionar los brazos así. Entonces, eso los dos se van a tomar como normal. El regular, la elevación del tronco hasta el máximo recorrido, manteniendo esa posición, y si aparece dificultad, se van a hacer la fijación de las piernas. La fijación de las piernas es tal cual a los flexores. Primero se observa, se ve si lo puede hacer solo. Si aparece dificultad, deja que inicie el movimiento. Para esto que tiene que despegar el pecho. Una vez que despegó el pecho, nosotros ahí podemos hacer la fijación. Siempre para evaluar los músculos del tronco, tenemos que dejar que inicie el movimiento para dar la fijación. Y si necesita fijación de entrada, es porque, bueno, no va a ser ni un valor ni normal, ni dentro de los buenos. Regular puede hacer la prueba y en todo caso lo dejamos un ratito que mantenga esa prueba como para confirmar que puede realizarla, pero ya no se le van a pedir las repeticiones. Bueno, ahí es como para recordar más que nada los erectores. Allá tenemos trapecio, los del cuello, espleños. El cuadrado que seguramente ha estado, pero que está, no se ve. Bueno, acá tenemos otra prueba que vamos a evaluar de cúbito prono, que es el cuadrado lumbar. La posición del paciente de cúbito prono con la pierna evaluar en ligera extensión y abducción. Como ven ahí, tratamos de sacarlo un poquitito por fuera de la camilla. Fijación no va a ser necesario porque la musculatura del fémur, ¿sí? Los longitudinales justamente van a mantener eso, los longitudinales transversales. Entonces no es necesaria una fijación y aparte la postura da buena fijación en sí. El movimiento lo que va a tener que hacer es una elevación lateral de la pelvis. Yo lo muestro acá, pero no es lo mismo, porque en realidad que yo lo puedo hacer ahora es una acción de abducción, ¿no? Y que me permite levantarlo, pero bueno, sería esa acción, que como que levantamos hacia arriba. Eso es lo que tiene que hacer el paciente. Elevación lateral de la pelvis. La resistencia en forma de tracción hacia abajo, como lo muestra el gráfico. Y acá nosotros no vamos a hacer repeticiones. Hay músculos que nosotros vamos a valorar solamente que pueden hacer la acción, nada más. Entonces vemos, lo puede hacer, sí se puede hacer, y listo, no se hacen más repeticiones. Si puedo, no puedo en realidad. No hay mucho como para valorar o evaluar en este músculo. ¿Sí? Flexores laterales. Flexores laterales, según el esquema de Kendall, son las fibras de G', las que van a trabajar acá, ¿no? Que sería el oblicuo mayor y menor, el cuadrado lumbar, el dorsal ancho, dos unilaterales, ¿no? Recto anterior, erectores de la columna, todo unilateral, con los que van a hacer esta acción. La posición del paciente es de cúbito lateral. El kinesiólogo, para hacer esta prueba como está en la imagen, se ubica por detrás. Para poder elevar el tronco es necesario posicionarlo bien al paciente. Una de esas es el brazo superior, el que va a estar por encima, tiene que estar estirado a lo largo del cuerpo, puñito cerrado como para no hacer ninguna ayuda. El que está sobre la camilla, lo vamos a cruzar y vamos a tocar el hombro contrario, cosa de no entorpecer nada el movimiento. Lo que nosotros vamos a hacer en esta prueba en realidad es valorar la distancia más o menos estimativa. Aparece otra vez la subjetividad, salvo que estemos con regla o con la cinta métrica, que eso, vamos a ver. En nuestro consultorio hay cintas métricas, bueno,
Generalmente ahora tengo la cinta métrica de metal, ¿no? La de esa. Porque la otra, la de tela, si es nueva no hay problema, pero después se termina estirando, entonces la valoración ya no. Cuando es postural, que ahí es lo que nosotros más usamos, nos conviene la otra, la de la se usa en la albañilería y eso. ¿Sí? Por eso digo, salvo que midan, si no, es más o menos estimativo la distancia que va a tener el hombro que se despega de la camilla. Y eso es lo que nosotros vamos a valorar o hacer las graduaciones o puntuaciones, ¿no? Y otra cosa que tiene que tener acá, el kinesiólogo está fijando la cadera como que la toma, ¿sí? La toma la cadera y hace esa tracción. Esa es una de esas tomas que está buena. Generalmente es una toma que les queda cómoda a los varones, ¿no? Por la diferencia de fuerza, nomás no digo otra cosa. Muchas de las cosas nuestras son más que maña, más maña que fuerza. Pero bueno, sujetamos la cadera del paciente en la dirección, digamos, el tronco de nuestro paciente está para aquel lado, nosotros hacemos la tracción como nos muestra la imagen. Esa es una. Y la otra es haciendo una buena fijación en la cadera y fijamos las piernas. Total, en las piernas nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque van a estar un poquitito flexionadas y a su vez le vamos a poner una almohadita entre medio como para que no haga tope óseo, ¿no? Y que haga doler, que haga molestar la prueba. Entonces podemos hacer esa doble fijación, porque resistencia no voy a tener que poner porque en realidad lo va a dar hasta la altura donde sube. Y si no, sujetamos de esta manera la pelvis. Eso es probarlo, chicos. Ustedes prueben y fíjense cuál de las dos maneras les queda más cómodo trabajar. El movimiento es la elevación del tronco, sin rotación, sin flexión, sin nada. Tenemos que controlar eso, de que si no se quiere ir para adelante o para atrás. Y la valoración va a ser, vamos a considerar un normal. ¿Qué pensamos? Vamos a considerar un normal, más o menos aproximadamente 30 centímetros de la camiseta de la es un montón. Por eso estoy pensando, porque esta prueba, si vos no haces bien la toma de fijación, van a parecer todo regular, ¿sí? Porque de Pepe que van a poder levantar un poquito. Entonces, tenemos que estar atentos a eso de que, ¿por qué insistir en la fijación? Lo normal va a ser más o menos de 30 centímetros, la capacidad de elevar el tronco hasta la máxima flexión lateral que pueda el paciente. En un valor bueno, más o menos, va a ser unos 10 centímetros, y en un valor regular, poquitos centímetros va a separar, ¿sí? Son 5 centímetros más o menos que va a separar de la camilla. Y nosotros con eso ya le damos la graduación o la puntuación. Esa viene a ser la resistencia que va a tener. ¿No? Desde el hombro a la camilla. La distancia hombro-camilla. Eso es lo que nosotros vamos a medir y valorar. Por ahí lo que sirve es hacer las primeras veces, hacer las mediciones. Si ustedes tienen la cinta métrica, hacer las mediciones. Entonces nuestra cabecita, ¿no? Que tenemos, que todo recuerda, y más todo lo que sea visual, fije esas posiciones. Entonces después a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil. Después tenemos la prueba para los flexorotadores, oblicuos. Acá serían, la anterior, ¿qué fibras serían del esquema de Kepler? Sí. Del que vimos recién. Esta sí es la que vamos a decir. Pero estas acá, las verticales. O sea, las dos verticales serían las externas. Se dice prima, exactamente. Estas acá sí, son las que vamos a decir. B y B prima cruzada, más el aporte del recto anterior que está haciendo la flexión. Pero esa final de la rotación la hacen exclusivamente los oblicuos. Bueno, el cúbito supino, los brazos van a variar de acuerdo a la puntuación. Acá aparece de vuelta. Tema de los brazos, que va a ser la resistencia, en realidad no vamos a aplicar nosotros externamente resistencia, sino la posición de los brazos nos van a ir determinando en qué valoración o en qué graduación está.
Paciente cruza las manos por detrás de la cabeza, el kinesiólogo posiciona al paciente en la posición de flexión y rotación y se le pide que mantenga la misma. Esa generalmente es, nosotros podemos indicarle el movimiento y si no, nosotros lo llevamos a hacer esto y tenemos que hacer. Entonces lo ubicamos y lo posicionamos a la prueba. Y ahí vemos con los bracitos cruzados atrás para arrancar con el valor normal. Y vemos a ver si puede mantener, o sea, si tiene esa capacidad de mantener esa posición. Una vez que nosotros vemos y confirmamos, hacemos las repeticiones. La cantidad de repeticiones que sean de acuerdo a la puntuación que le corresponde. El kinesiólogo puede ser que necesite la fijación, también es una vez que se levantó, que despegó el omóplato, y ahí se hace la fijación, y la resistencia en el peso del tronco y la variación de la posición de los brazos. Valor normal, brazos entrelazados, las manos entrelazadas detrás de la cabeza, el bueno cruzado por delante, el regular más es igual que el anterior, pero con los bracitos hacia adelante, y el regular es simplemente llegar a la posición, dejarlo, los bracitos van a quedar en ese caso al costado del cuerpo, y que mantenga esa flexo-rotación. Puede mantener esa flexo-rotación, ya ubicamos en esa posición. Vemos que se le van agregando dificultades, como la extensión de los brazos, como cruzar adelante, o llevarlos hacia atrás, y ahí vamos aumentando la puntuación. Bueno, pruebas musculares está. Tenemos abdominal recto, o sea, abdominales superiores, abdominales inferiores, flexores laterales, extensores y flexo rotación o la rotación. Flexo rotación sería el correcto. Eso sería en cuanto a pruebas musculares. Ahora vamos a ver lo que es en cuanto a valoración a nivel articular. Y acá tenemos las pruebas Joe. Técnicas evaluativas y funcionales de la columna vertebral. Hay diferentes procedimientos, que era lo que les decía yo, el goniómetro universal, el método de medida con cinta métrica, la técnica modificada de Jover, la técnica del método simplificado de desplazamiento cutáneo. Generalmente estas tres se dan de manera conjunta. La diferencia de la técnica es AMS, hace simplemente el movimiento y la valoración, pero solo tomás la observación. Entonces, posicionamos al paciente, vemos y que haga la prueba. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aunamos generalmente estas tres y lo tomamos ya con la prueba Jover y hacemos la medición con la cinta métrica. Y el goniómetro, como decía, si bien nosotros sabemos, pero acá no lo vamos a utilizar para hacer la valoración de columna. Bueno, todos estos métodos, salvo el del inclinómetro doble, que ese es el inclinómetro, ¿se acuerdan que yo les mostré el primer día? Que usamos generalmente son de fluido, entonces son dos, y en columna es lo ideal, se posiciona el paciente y se pone de un lado o del otro, generalmente es, para todo lo que es valoración de columna, es S1 y la séptima cervical, y como para tomar la máxima longitud posible, y en base a eso hace las valoraciones, las graduaciones. Pero nosotros ese no lo vamos a utilizar, no lo tenemos, y generalmente no es un método que utilicemos los kinesiólogos, salvo que sean especialistas digamos, en un club, o que tengan un gabinete que se dediquen a ese tipo de valoración, de biomecánica del sector. Entonces, bueno, ahí sí le van a aplicar todo eso, toda la tecnología. Pero generalmente son más que nada médicos, traumatólogos, que lo utilizan especialmente para la clínica de ellos. Entonces, por eso nosotros no entramos en esa parte. Sí, los anteriores, porque aparte son métodos, como dice ahí, que son muy baratos y son fáciles de usar, y lo importante es que nos sirven, que tienen validez. Entonces, hay mucha bibliografía donde, digamos, los mencionan, hay papers también que avalan todos estos métodos. Así que, bueno, están probados.
de que son válidos y fiables. Método para estudiar la movilidad dorso-lumbar. Para evaluar todo lo que es dorso-lumbar, ahí vamos a utilizar las pruebas Joubert. Estas pruebas Joubert son también valorar los movimientos en flexión, en extensión, en inclinación y en rotación. Tenemos para la evaluación de la flexión. Para evaluar la flexión tenemos 3 métodos para hacerlo. Una es la distancia de dos-suelo, que eso lo que se va a evaluar es como la flexibilidad en general. Después tenemos Joubert lumbar, que es concretamente el sector que lo evalúa, y el Joubert total, que ahí nuevamente involucramos lo que es dorso lumbar. En este primero, que es la distancia de dos-suelo, si nosotros hacemos la técnica MMS, que sería la de desplazamiento cutáneo, lo vamos a posicionar al paciente, controlamos la pelvis de que vaya derecho y ahí le vamos a pedir que haga el movimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos esa valoración, lógicamente que lo evaluamos y lo vemos, pero ya hacemos la medición. Lo sé como que hacemos todo el mundo, ¿no? Usamos la de Joubert porque es la prueba y la de la cinta métrica porque tomamos una valoración. En esa distancia de dos-suelos se le va a pedir al paciente que incline todo lo que pueda. Y con las manos y los deditos extendidos hacia adelante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tomar como medida acá? El dedo mayor y el suelo. Y vemos más o menos la distancia que va a tener. Lo normal o la media, como se dice cuando vos tomás de investigaciones, de sigla media, más o menos está entre 5 y 10 centímetros. Lógicamente que todo va a depender de, acá tenemos acortamiento de los isquiotibiales, que nos va a estar limitando, y por ahí a veces puede ser que sea un acortamiento del isquiotibial y vos capaz tenés mejor la columna. La flexibilidad es buena. Pero bueno, en esta medición es como que tiene que ver todo. Si hay acortamiento de los isquiotibiales, seguramente vas a aparecer como están de la foto, de la imagen ahí, ¿sí? No vamos a poder hacer demasiado. Cuanto más flexibilidad tenemos en nuestras caderas y en nuestra columna, vamos a poder tocar, abrazar y pasar incluso hasta para el otro lado en algunas personas, ¿sí? Esa distancia se considera normal en nuestros pacientes, cuando vayamos a hacer la evaluación. Después tenemos el otro, habíamos dicho, el Joubert lumbar. En ese Joubert lumbar, ahí sí vamos a usar la cinta métrica. Nosotros en esa otra también tomamos la cinta métrica. ¿Por qué? Porque vamos a medir de dónde llegó el dedito mayor al suelo, y ahí vamos a hacer la valoración. En el Joubert lumbar, acá está marcado con cintas. Hay lugares donde, cuando yo hice la diplomatura en biomecánica, en el lugar, ahí en el Favaloro, ellos imprimen, mandan a imprimir, vieron que los jalillos vienen, lo de adentro y el circulito ese de afuera que le ponemos a los jalillos. Nosotros, de los jalillos usan lo de afuera, el circulito de adentro realmente no se usa. Bueno, ellos, ¿qué es lo que mandaron a hacer? Mandaron a imprimir stickers del tamaño de los jalillos, pero todo completo, de ese tamaño, ¿no? Y generalmente lo hacen en amarillo, en anaranjado, en esos colores. Y esos stickers son los que usan para evaluar postura, para ir usando todos los puntos. Y esto, cuando nos tocó hacer valoraciones de columna, de la laxitud, digamos, de columna, flexibilidad en columna, nos dieron eso para hacer la valoración, y con eso hacemos los puntos. Entonces no tenés que estar, porque si vos vas a rayar, podés rayar, pero tenés que usar el lápiz demográfico. Vieron que vienen lápices para usar en la piel, que también es aceptable los que son comestibles, que vos podés dibujar las tortas y eso, ese también se puede utilizar. Si sirve para comer, en la piel no te va a hacer nada. Y son fibrones, son hechos de tinta vegetal o de plano. O sea, o usás eso, o está la posibilidad de, esto le ponen cinta y en tela, que es como que es muy grande, muy grueso. Igual, la cinta chiquitita cortada más chiquita sirve, es viable. Y si no, eso está bueno, es buena idea. Pero bueno, ellos están formando gente, entonces
eso como que te lo ofrecen como un servicio, ¿no? Llega el módulo de postura, que ahí todo lo que hay, y ahí te dan eso. Sirve. Así que cuando vengan en la próxima clase, pueden traer sus anillos y si no, traigan algún fibrón donde se puedan rayar. Ya veo que terminan todos con el fibrón común y corriente que tenemos y listo. Bueno, para el yoga lumbar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por un lado, tenemos que localizar los hoyuelos. Hay que localizar los hoyuelos, que eso va a corresponder a lo que son las espinas ilíacas posteriores. Hay gente que se les marcan los hoyuelos, hay gente que no se les marcan los hoyuelos, y que no se les marca, tenemos que ir y palpar. Tomamos cresta ilíaca y de cresta ilíaca venimos y nos posicionamos para atrás y empezamos a palpar. Vamos a percibir las espinas, ahí nos localizamos. Ubicamos los dos puntitos. Y a su vez, lo que tenemos que hacer es ubicar un punto en el centro, que es donde nosotros vamos a hacer la medición. Por ahí, hoy en día, dicen, como para estar y completar un poquitito más todo lo que es a nivel sacrolumbar, posicionan unos centímetros por debajo de esa línea. Pero si no, ustedes pueden ubicarse tranquilamente ahí y ubicar otro puntito en el centro, que es con el que van a hacer la medición. Y de ahí miden 15 centímetros hacia arriba y marcan con un puntito de vuelta, o la cinta, o lo que tengan. Eso está con el paciente parado. El kinesiólogo está por detrás, con el torso desnudo, por supuesto, o en el caso de las chicas, no levantado. Hacemos la marcación, el paciente está de pie, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Que realice el movimiento de la flexión. Nosotros, otra cosa, los 15 centímetros ya los marcamos, ya sabemos. Pedimos nuevamente que haga el movimiento de la flexión, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Medimos esos dos puntitos que nosotros pegamos y marcamos. Mido esos puntos. Y ahí vamos a ver la diferencia. La media que va a haber es de 5 centímetros. Pero hay personas que pueden tener menos y otras que pueden tener un poquitito más. Eso va a depender de la flexibilidad que tengan. Pero aproximadamente la diferencia son de 5 centímetros en ese segmento. Bueno, ahí está. Seguimos. Ese sería el shoulder lumbar. Después tenemos shoulder total. El shoulder total lo que va a hacer es una medición ya más completa. Vamos a incluir lo que es raquis dorso lumbar. Y la posición es la misma del paciente, está por detrás, el kinesiólogo de pie, todas las valoraciones son de pie, no sentado ni nada. Ya vamos a ver, hay una que va sentado, pero si no, todo de pie. El kinesiólogo se ubica por detrás, ahí lo que vamos a hacer, a nivel inferior, vamos a tomar los mismos puntos que nosotros mismos. Son los hoyuelos de las espinas ilíacas posterior superior, ubicamos el centro, puede ser ahí encima, y si no, unos centímetros por debajo, como para tomar más la articulación, y de ahí vamos a, eso es el punto de abajo, arriba le pedimos a nuestro paciente que flexione 3 vértebras prominentes, la más prominente de todas, S7, ahí vamos a pegar el otro papelito, el otro puntito, la otra cinta. Medimos parado, de pie, ahí la cinta métrica no es longitud, sino altura, perdón. La longitud tenemos que ver. Para hacer la longitud, si fuese altura, yo tomo ahí con las curvas como están. Eso no. Nosotros tenemos que contornear la parte lumbar, porque acá nos llega bien a nivel dorsal, y a nivel lumbar sería recto. No, yo tengo que tomar la curvatura. Por eso digo, vamos a medir toda la longitud, no la altura. Hacemos la medición de pie, que es lo que va a medir normalmente, y luego se le pide al paciente que haga el movimiento de la flexión y tomamos la medida nuevamente y vemos la diferencia. Más o menos 10 centímetros va a ser aproximadamente, ¿sí? La diferencia que va a haber. Digo más o menos porque hay personas que pueden tener un poco menos, ¿sí? Así como más, pero menos bastante común. ¿Estamos con esa?
Ahí vimos las tres que hay para evaluar movimientos de flexión. Entonces, tenemos distancia de dos suelos, shover lumbar y shover total. Ahora vamos a ver el movimiento de la extensión. Y que si ustedes acá lo llegan a comparar con años anteriores, es diferente. El movimiento de la extensión, bueno, ya puse el movimiento que es cuál es el desplazamiento. Tenemos shover dorso-lumbar. Y acá en esta prueba dorso-lumbar, la posición del paciente de pie, columna cervical, dorsal y lumbar alineadas. Se marcan los mismos puntos que tomamos hoy para hacer la flexión, pero ahora vamos a hacer el movimiento de la extensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá siempre? Nosotros vamos a registrar qué shover vamos a hacer, shover dorso-lumbar, movimiento de la extensión, hacemos romp inicial, romp final. Y ahí vemos la diferencia. La diferencia que va a haber entre los dos puntos marcados que siguen siendo los mismos, espina y posteriores, centro, séptima cervical, se mide y se pide que haga el movimiento de la extensión lo máximo que pueda realizar. Pero ¿qué pasa? Acá nos vamos a encontrar con una desestabilización. Porque claro, al hacer el movimiento hacia atrás, la línea de la gravedad ya me cambia, voy a querer... Entonces, ¿cómo podemos decirlo a nuestro paciente para que se ayude y que me mantenga esa posición? ¿Ustedes qué creen? No nos queda otra. Le decimos que se sostenga de sus glúteos y que ahí, separaditos un poquitito de los pies, uno del otro, más o menos a la altura de los hombros, ahí le vamos a decir que realice el movimiento de la extensión lo máximo posible. Necesariamente tenemos que hacer ese apoyo en la zona glútea porque si no, se cae el paciente. Podría hacerlo, pero para que lo haga, que yo si uso la técnica MMS, ¿qué es lo que voy a hacer? Me tengo que agachar y yo sujetarle la pelvis y le digo, bueno, hacer el movimiento de la extensión, pero yo estoy sujetando la pelvis para que no se me desestabilice. Y ahí va a ser el movimiento de la extensión. Pero como nosotros ya hacemos todo en uno, vamos a evaluar los tres, en realidad, le decimos que él se ayude, y ahí, por los puntos ya marcados, hicimos el romp inicial, la medida inicial, después hacemos la medición final. Y hacemos que haga el movimiento. La diferencia más o menos va a ser de 5 centímetros. No se desanimen, chicos, ¿sí? Es menos. ¿Sí? Bueno, esa también es la media, es de investigaciones que se han hecho, la mayoría de las personas, la diferenciación que tenían era esa. Entonces se toma como media los 5 centímetros de esas investigaciones, esas pruebas. Y después el otro shower que tenemos, recién era el dorso lumbar, ahora vemos el lumbar, que acá solamente vamos a tomar, ¿se acuerdan cómo hicimos el shower lumbar de la flexión? Los mismos puntos vamos a tener acá. Tomamos de las espinas, central, de ahí hacia arriba, 15 centímetros, y le vamos a pedir a los pacientes, bueno, acá sí les puse, que colocan las manos sobre los glúteos y que se incline hacia atrás todo lo que pueda. Y la diferencia del romp inicial con el final va a ser de 1,5 centímetros, 1,6 quedará, pero es 1,5 centímetros como para redondear y quedarnos en eso. Así que poquito el desplazamiento, pero bueno, es el segmento nomás lumbar. Fíjense que nosotros hoy logramos 5 de extensión en el dorso lumbar. Acá no está incluido cervical, ¿por qué? Porque nosotros en cervical, ¿qué usamos? Bueno, entonces, nosotros hacemos goniometría en la parte cervical y para columna, shoulder y cinta métrica. Seguimos. Para la evaluación de la inclinación lateral, tenemos método del shover punta, dedo, suelo, que es el que nosotros vamos a hacer la valoración.
La posición del paciente va a ser de pie, con los bracitos colgando a los lados del cuerpo. En realidad nosotros pedimos que queden con las manitos estiradas, ¿no? Con las manos estiradas. Fíjense que yo apoyo acá y mi dedo mayor se contacta en el muslo a una altura. ¿Qué es lo que hago? La marco esa altura. Entonces, marco esa altura y de ahí al piso. Hago una valoración. Ese sería el ROM inicial. Le pedimos al paciente que haga la inclinación sin rotarse, sin nada, eso tenemos que controlar, simplemente que haga el deslizamiento. Y vemos hasta dónde llega el dedito mayor. Y ahí lo marcamos también. Y ahí vemos qué diferencia hubo hacia el piso. Tenemos la del muslo y de eso te vamos a sacar la diferencia. La diferencia más o menos va a ser entre 20 y 22 centímetros. Que va a haber de diferencia. También, esto es basándose en investigaciones realizadas. O sea, puede ser que se encuentren con, o sea, ya les digo, no se desanimen si se encuentran que están menores, pero bueno, en la totalidad de la gente considerada normal, da esa valoración. Y después tenemos la rotación, que para hacer la rotación, o sea que inclinación tenemos uno solo, 3 para la flexión, 2 para la extensión, 1 para la inclinación y 1 para la rotación. Para la rotación, el paciente va a estar sentado. Por ahí lo que se recomienda es que esté sentado, por decirles, en una banqueta, pero en algo que pueda apoyar los pies en el piso. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Que lo hacemos apoyando el piso y no en la camilla con las piernitas colgando. Claro, porque va a querer compensar. Al estar con las piernas colgadas, va a hacer el movimiento y sin querer no se va a dar cuenta y va a querer despegar el glúteo. En cambio, con las piernas apoyadas en el piso, ya le da fijación y estabilidad a esa posición de postura, de posición de prueba. Entonces, nosotros vamos a ver, hacer movimiento, cuando vemos que enseguida quiere levantar el glúteo de ese lado, es porque hasta ahí llegó. Entonces es como que es más fácil, con la pierna colgando es mucho más difícil de confirmar eso. Bueno, el método va a ser hombro-cadera, ahí vamos a tomar la espina ilíaca, póstero superior de un lado, y lo que vamos a localizar acá, que por eso hay que marcarlo, como con la cintita o lo que sea, tenemos que marcar, porque después nosotros tenemos que guiarnos de ese punto, entonces no podemos estar estimativo o poner un lugar, no. Tiene que ser concreto para poder hacer la comparación. Entonces, del centro del hombro o acromion se van por atrás y ahí estaría localizado el punto. Nosotros vamos a localizar y pegar la cinta en ese sector. Y en la espina ilíaca posterior superior opuesta. Entonces, estando de esta manera cruzada, le vamos a pedir al paciente que haga movimiento de rotación. Hacemos el ROM inicial del movimiento y una vez que hace la rotación, hacemos la medición final. O sea, ROM inicial, ROM final. Siempre tenemos que hacer de esa manera la evaluación. Y la diferencia, más o menos, la media es de 15 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que va a medir de diferencia entre el inicial y entre el final. En el caso de las inclinaciones, vamos a valorar un lado y se valora el otro lado, y en el caso de las rotaciones, ocurre lo mismo. Hacemos rotación hacia un lado y hacemos rotación hacia el otro lado. Cambian los puntos. Y bueno, y estamos. Así que hoy vimos lo que es columna. Eso de esos libros lo que me basé para darles la actividad ahora, aunque por ahí voy mirando, o sea, yo tengo los textos y tengo gobierno, entonces por ahí voy me echando cosas de ahí, pero para el esquema de Kendall sí o sí tenemos que basarnos en las inserciones que da Kendall, porque por ahí si las vemos en Textud hay cierta diferencia. Rubier usa mucho también, y con la Target, que son combinados.
Entonces, por ahí hay ciertas diferenciaciones en cuanto a lugares concretos. Pero para transformar esas inserciones en esquema es el de Kendall. Es de las inserciones que da Kendall, que es el gráfico que yo les puse, y después apareció el esquema. ¿Sí? Por eso digo, ese esquema en sí no lo van a encontrar en ningún lado. Desglosando todas las inserciones de Kendall. Ahí sí sale y surge eso. Bueno, ¿todo bien? Hago una aclaración que tuvimos que hacer unos cambios. Quiero mirar ahí, ya me traje mi super agenda porque quiero mirar algo acá. Con respecto a la fecha del parcial. Con respecto a la fecha del parcial. Nosotros tenemos estipulado jueves 17, era. Claro, porque jueves es feriado, pues. Era el miércoles 16. Bueno. Hay unas cosas, por ahí no podemos estar, todos los profes no pueden estar ese día, entonces tenemos que hacer una modificación. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos que a la semana siguiente, esto es un tema, a la semana siguiente, el jueves, que en teoría está estipulado como el recuperatorio, es el 24. ¿Y qué pasa el 24? La semana que viene yo me adelanté y fui avanzando en teóricos porque el jueves que viene era feria de salud. No había clases, no podíamos dictar clases. Entonces, bueno, ahora está separo general, que no se sabe qué va a pasar, si va a haber colectivos, si no va a haber, bueno. Nosotros la semana que viene no tenemos teórico. O sea, ustedes van a tener el práctico y bueno, y hacen eso y mándenle fichas a eso, a practicar y estudiar. Claro, ese 24 no podemos hacer el recuperatorio porque es la feria, ahora se pasó la feria para ese día. Entonces teníamos que modificar. El tema que si yo me iba al miércoles, el miércoles ningún docente podía. Tendría que ser martes. Y como tienen diferenciación tienen que tener una semana, no menos, así que no nos queda otra que mover a martes el parcial y el recuperatorio martes. O sea que va a ser el martes 15, va a ser el parcial. Junto con el de trauma. Junto con el de trauma. Yo ese día vengo y me traigo como para estar hasta la, no sé, tengo después biomecánica, salgo de eso y me meto en otro. Yo, o sea, no era lo que sea, pero bueno, a veces no es lo que no. ¿Y me tocaría la pausa? No, el horario, esa es otra. El horario, porque hay otros exámenes. Entonces, el horario tenemos que llevarlo lo antes posible. Así que el examen va a comenzar a las 8:30 con el escrito, que va a ser, es múltiple choice. Todavía no definimos la cantidad, o sea que depende de la cantidad y el tiempo que ustedes van a tener para resolver. Pero, A las 8 de la tarde de trauma. A las 8. Pero eso que es escrito, No sé si oral. es escrito de radio solo. También se pasa. Es que no nos da el tiempo a las 10, porque después ya a las 12. No, si no es hacerlo a las 9, que ustedes por lo menos ya tienen una hora, si fuese escrito el otro, ya una hora no van a estar haciendo el examen, salvo que le den. Profe, el otro examen es oral. ¿Eh? Es oral a las 8 el otro examen. Bueno, si es oral no hay problema. Si es oral no hay problema porque ustedes de última vieron que se van avisando, que eso es lo que pasa. Cuando hay orales van entrando a medida y si lo llama el profe para rendir esa materia, está rindiendo la otra, todos sabemos y entendemos porque me ha pasado más de una vez de llamar a un alumno y que está rindiendo otra materia. Entonces después lo llamás, después que rindió bien. Eso es normal acá, es algo cotidiano. Vamos a dejar de compartir entonces.
No, la otra sería que se haga a las 9. Puedo cerrar ese, ¿no? Sí. Sí. Y Pero ya- capaz que si su no- amiga también lo pueden pasar para el miércoles. O tenemos